Grandioso despertar universos, difundir el conocimiento humano es menester en esta ocasión. Muchas gracias a todos por esta oportunidad de cruzarnos en el tiempo. Ahora sumérgete en 4. Los designios ontológicos y sus efectos. En los centros o chakras del microcosmos. Cuando nos referimos a los designios, debemos comprender que nos referimos a las preeminencias biológicas, fisiológicas y psicológicas que están contenidas en el microcosmos o máquina humana que determinan a priori nuestra forma de acción y de aprehensión. Para desarrollar este tema y poder discernirlo en toda su complejidad y comprensión debemos entender que estos designios están contenidos en los centros energéticos, como el centro motor que rige el sistema muscular y el óseo, el centro instintivo que se asienta sobre el aparato reproductor, el centro emocional que rige el sistema anímico, y el centro intelectual que dirige la razón, la memoria, etc. En realidad a estos centros los estudiaremos de acuerdo a lo que pregonan las teorías orientales, como ser el yoga, el tantrismo, budismo, brahmanismo, etc., que los denominan chakras. Es importante comprender que desde la filosofía gnoseológica hiperbórea la terminología que utilizamos con respecto a los chakras es la de centros energéticos, más desarrollaremos este punto desde la filosofía esotérica del yoga, puesto que existe un fuerte dogmatismo en este concepto. Por ello lo estudiaremos bajo esta temática conceptual. Comenzaremos con una descripción de los 7 chakras, su elemento, localización, yantra, mantra, función y deidad. Es importante reconocer y entender que cada grupo racial tiene incorporado un determinado orden espiritual que es correlativo a su estructura cultural. Por ello debemos entender que nosotros los occidentales de origen ario, indoeuropeo pertenecemos a determinado grupo de 39 ritus denominados hiperbóreos y poseemos una idiosincrasia racial y cultural propia, la misma está contenida en la herencia cultural que proviene de las tradiciones greco-romanas y de las grandes civilizaciones que se gestaron a través de la historia europea y americana. Por ello, es imprescindible entender que de acuerdo al origen espiritual y racial es donde debemos buscar nuestra liberación espiritual y es una pérdida de tiempo insistir en buscar la libertad para un ario, latino, germano, hispano, nórdico, etc. en teorías orientales, pues, que únicamente hallarán confusión y desorientación. Lamentablemente este tipo de dogmas orientales a través de la historia, especialmente la contemporánea, ha penetrado en el cuerpo social del occidental, contaminando con sus doctrinas e ideologías esotéricas la estructura cultural del occidente ario indogermánico o del inmigrante europeo americanizado, porque es menester aclarar que no es únicamente la sangre el medio desde el cual adquirimos conciencia noológica, también el suelo contiene en su geomancia una corolografía que aporta una mística con la cual podemos incorporar conciencia espiritual. De allí que la fusión de ciertos grupos de inmigrantes europeos con las sangres indígenas americanas haya generado una raza de espíritus de un poder sin igual y una muestra de ello es el líder absoluto Juan Domingo Perón y su compañera, la Sida Eva Perón. De esta manera hemos caído en dogmas orientales que nos han modificado el sentido místico religioso y esotérico introduciendo panacsias religiosas como el yoga, budismo, meditación zen, cristianismo oriental, mística musulmán, etc. que si bien son dogmas religiosos que tienen ciertas connotaciones hiperbóreas, ellas están delineadas para los diferentes grupos raciales orientales. Por ello debemos ubicarnos internamente y entender que para nosotros, los descendientes de arios europeos el camino está contenido en nuestras tradiciones místicas mitológicas greco-romanas, germanas, nórdicas, celtas, ibéricas, o indoamericanas, etc. Por ello no se debe caer en el error de creer que el orientalismo es la verdad, porque no es así. La verdad está en nuestra sangre y suelo, en su bril racial y espiritual. Mas como muchos virgas se desvían y caen en los dogmas esotéricos orientales, por ello nos remitiremos a una descripción de los centros energéticos de la máquina humana desde una concepción oriental, pero ello lo realizamos simplemente para demostrarle al guerrero hiperbóreo que nuestro camino es otro, porque debemos mirarnos a nosotros mismos puesto que todos somos hiperbóreos. Es necesario entender profundamente con nuestro espíritu este misterio contenido en la sangre, en la raza y en nuestra conciencia colectiva racial. Queremos detenernos en este punto porque no debe haber un entendimiento equivocado, porque cuando sostenemos que la raza es fundamental en el camino de la salvación, afirmamos esta premisa no como la única condición sino como una más que participa en el conjunto de condiciones necesarias para la trascendencia. Porque más
Que la raza, lo que se distingue en el individuo, en el virya, es su condición anímica espiritual y es este sustrato ontológico propio del yo, el principal principio del espíritu. Puede ser que el virya sea sanguíneamente puro, mas su situación anímica espiritual esté desequilibrada o participe de un sinnúmero de complejos o traumas, los cuales limitan al virya en su 41. Proceso de individuación. En cambio un mujín, un guerrero puede ser que sanguíneamente no sea totalmente puro, que en su sangre esté participando cierto sustrato sanguíneo de índole racial menor. Mas si en su ser existe una condición anímica espiritual aristocrática, es decir totalmente orientado a la trascendencia, esto compensa la falta de pureza racial impulsando directamente al hombre, al guerrero a su propia individuación. Si bien generalmente en la sangre está depositado el símbolo del origen, siendo casi determinante la pureza racial, puede suceder y darse lo anterior. Que con voluntad el yo orientado pueda resolver los complejos anímicos heredados de su biología inferior y pueda disolver esos contenidos inconscientes de tal manera que el espíritu y la conciencia recuperen su libertad espiritual. 42. 5. Los 7 chakras o vórtices de energía del microcosmos. Camaradas, conocer nuestro cuerpo y alma desde una sabiduría espiritual es fundamental para el dominio de sí mismo y la consciencialización absoluta del microcosmos, y en este punto se describirán los 7 chakras que componen el alma desde el budismo esotérico o el yoga. Estos están agrupados en lo que se denomina en el yoga kundalini o en la filosofía vedanta el cuerpo sutil o astral, el cual tiene denominaciones diversas dependiendo ello de la ciencia esotérica que lo estudie. Así, los lotos o chakras están agrupados y alineados energéticamente por los nadis, que son como los vasos sanguíneos o el sistema circulatorio del cuerpo. Los nadis más importantes son 3 canales denominados Ida, Pingala y Susuma, que los unifica y los regula uniformemente, integrándolos a todos en una unidad energética que denominamos alma y que el yoga kundalini llama cuerpo astral o etérico. En capítulos anteriores denominamos alma a la estructura psicoanímica que sostiene el cuerpo físico y explicamos que este contiene en sí mismo una serie de sistemas neurofisiológicos como ser sistema nervioso, el cual se divide en periférico, o vegetativo y central o volitivo. También participan los sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio, excretor, urinario, endocrino, linfático. Todos estos aparatos fisiológicos en forma mancomunadas e interrelacionados entre sí están sostenidos o contenidos en una unidad motora, de la cual participa un sistema óseo, un sistema articular y otro muscular. Además, participa y determina esencialmente al ser, un sistema psicológico que contiene una compleja red psicoanímica determinada por un contenido emocional, uno intelectual y otro motor. Estos últimos componen la conciencia y el inconsciente del ser. 43. En los cuales se estructuran una serie de complejos que son los que le otorgan al yo, al espíritu eterno referencia existencial humana. Este plano o espacio referencial es el que contiene al espíritu, al yo eterno, a los designios depositados en el alma humana y son los que inciden para que el ser eterno proyecte su mirada al mundo material y quede atrapado en este espacio de significación demiúrgico. Es interesante notar cómo el espíritu, el cual es atrapado en un engaño, en una trampa metafísica contenida en la metempsicosis o reencarnación, se desdobla ontológicamente cambiando noseológicamente su axiología. Esto podríamos ejemplificarlo en forma analógica de la siguiente manera, comparando al espíritu como si fuera un globo en donde el aspecto exterior es el espiritual, mas con la caída él se ha revertido, verificándose ahora que lo que estaba contenido afuera ahora está atrapado adentro y viceversa. Esto es el mejor ejemplo para describir lo que le sucedió al espíritu en su caída, porque él revirtió su mirada y al hacerlo perdió el sentido del origen y se afirmó en la ilusión. De allí que ahora él únicamente puede mirar la materia y esto le significó ser atrapado en el engaño por las trampas del demiurgo que cerró al espíritu el retorno al origen. De esta forma los arquetipos macrocósmicos culturales del demiurgo son una barrera, un muro que no permite que el espíritu mire hacia el origen, es por ello que él se halla de espaldas a su retorno, teniendo ese muro por detrás y lo peor de todo, no pudiendo girar para tratar de ver aunque sea ese muro infranqueable, porque si lo pudiera ver algún interrogante surgiría, que lo llevará a preguntarse por qué del mismo, cuál es la causa de tal construcción. Entonces él está condenado a mirar hacia adelante, al futuro, incrustado en el mundo cultural de los 44.
Arquetipos, de los dogmas y mitos religiosos exotéricos o esotéricos de la sinarquía mundial, uno de esos mitos que son parte de ese muro es la ciencia esotérica del Kundalini Yoga. En nuestro desarrollo debemos comprender que este análisis del alma desde una línea de estudio orientalista es simplemente para esclarecerle al guerrero que los chakras, el despertar del Kundalini, lo que se denomina serpiente enroscada, que es la energía sexual, la libido erotizada, la cual excita y estimula los centros de energía de la maquinaria humana, es un gravísimo error que puede hasta costarle la vida al guerrero, porque es así como se activan los designios o finalidades ontológicas las cuales proyectan los arquetipos psicoideos a la conciencia del virya, atrapándolo en diferentes complejos o traumas que detienen al monje guerrero en su liberación espiritual. Por ello a partir de aquí, comenzaremos a describir paso a paso esta definición y el guerrero, buscador incansable de la verdad, podrá acceder a esta sabiduría para comprobar bajo la luz de su propia conciencia lo real y lo sutilmente engañoso de la ciencia del yoga kundalini que tiene tanto predicamento entre los adeptos a las religiones orientales. Mas es importante comprender que también en Occidente, en la cultura neoliberal de este capitalismo sinárquico ateo y materialista, todas las representaciones culturales, todos los fenómenos sociales emergentes a la conciencia colectiva o social se deben o debieron específicamente a la activación de los que la ciencia psicológica freudiana denominó complejo sexual o liberación de la libido. Esta representación en la conciencia del hombre del siglo 45. XX es el producto de un poder que en forma precisa y efectiva ejecutó un plan perfectamente pensado y dirigido para despertar los complejos eróticos, con los cuales instaurar en la psiquis social una preeminencia específicamente estética, visual de la realidad y del mundo. En este análisis y en los conocimientos que se verterán a partir de ahora especificamos técnica y esotéricamente desde una perspectiva hiperbórea, las realidades psicológicas, filosóficas y biológicas que se originan al despertar el Kundalini. Y desarrollamos la ciencia del yoga hiperbóreo que neutraliza las consecuencias del yoga Kundalini. Porque en definitiva el Kundalini Yoga es hoy simplemente una degradación técnica de la alta ciencia noológica que es la gimnasia rúnica hiperbórea. Es fundamental comprender que existe una ciencia hiperbórea denominada gimnasia rúnica hiperbórea y es una técnica psicomotriz de conscialización espiritual de todos los sistemas anímicos del cuerpo físico o microcosmos. Los dioses leales enseñaron este sistema a los guerreros del origen con un propósito estratégico, que el guerrero luciferino pueda romper con los designios ontológicos y de esta manera adueñarse de sí mismo. En otro estudio explicaremos detalladamente esta ciencia espiritual, ahora simplemente señalaremos que toda la estructura ética militar, las artes marciales, la esgrima, ciertos yogas, son emanaciones de esta técnica trascendente e hiperbórea. Lamentablemente, la sinarquía se ha encargado de destruir estos conceptos, especialmente merece mencionarse lo militar. La degradación sistemática que ha tenido el ser militar y el militarismo es lamentable, porque la pérdida de esta forma 46. Ética ha debilitado los ejércitos de las naciones, quedando estas a merced de los imperialismos. Otra consideración especial es la modificación sufrida en ciertos sistemas filosóficos orientales como el yoga y las artes marciales, los cuales como emanaciones de un símbolo eterno fueron modificados y deformados lentamente en sus formas éticas y estéticas, es decir axiológicas, relacionando sus principios a sistemas religiosos o filosóficos que nada tienen que ver con sus verdades. Hoy en las escuelas de yoga y de artes marciales, solo se enseña como formas gimnásticas para mantener la salud y la forma física, perdiendo el verdadero sentido que alguna vez tuvieron estas artes de liberación espiritual. Únicamente en Occidente los sistemas de esgrima, la lucha grecorromana, boxeo, tienen aún un código guerrero heredado de los antiguos sistemas de justas caballerescas. Increíblemente el hombre occidental busca en Oriente lo que tiene al alcance de sus manos y se ha perdido en dogmas marciales o místicos que si bien tienen un contexto espiritual, como específicamente el karate okinawense o ciertas líneas del kung fu chino, no pertenecen a su esfera cultural. Más sobre este registro cultural acerca de las artes guerreras, quien es autor de este tratado de Gnosis hiperbórea puede opinar severamente sobre ello, porque fue entrenado en todas estas técnicas marciales, por ello puedo opinar con la verdad absoluta, y en el libro Las artes guerreras
Vínculo directo a los mundos eternos se estudian y analizan todas ellas, desde lo técnico, lo religioso y filosófico. Lo que es importante acotar y que es imprescindible distinguir es la relación directa que existe entre las mitologías nórdicas como la griega, la romana y la escandinava o germana y las artes guerreras, porque todos sus dioses son seres guerreros y manejan a la perfección algún arte marcial. Por esa 47 razón entre ellos y los viryas existía un pacto de sangre y los emperadores y reyes descendientes de una genealogía divina como los romanos o los germanos primero eran militares, eran soldados de lo eterno y luego pontífices, monjes guerreros sabios, pero jamás anteponían lo sacerdotal a lo guerrero. A diferencia de las mitologías nórdicas mediterráneas europeas, en Oriente lo sacerdotal prevalece en sus mitologías, egipcia, caldea, judía, cristiana, brahmánica, hindú, etc., existiendo un pacto cultural religioso entre los dioses y sus criaturas, los pasues, donde lo sacerdotal y sus instituciones religiosas está sobre lo militar, lo guerrero, subordinando a estos a sus dogmas religiosos. 48. Si el contenido del canal superó tu expectativa, para nosotros sería un gran apoyo, para seguir mejorando el canal, si te suscribes, si compartes, si le das like, y lo más importante una crítica constructiva, la opinión en los comentarios será tomada en cuenta, muchas gracias por el tiempo.